Vamos a hablar algo interesante que proponemos muchas veces en nuestro sitio, que es el tema del tikkun, el ritual para sacar el mal ojo, brujería, que hacemos con el plomo. Les quiero mostrar en vivo de qué se trata. Seguramente cuando yo lo hago, especialmente para cierta persona, tarda más. Ahora nada más una muestra, pero quiero que entiendan de qué se trata. Nosotros sabemos que todo mal ojo y toda mala energía trae su fuerza de la sefirá octava, que es Hod, la sefirá que se llama el brillo. Y realmente se puede explicar bien esto, que los brillos pueden equivocar. Si hay un diamante y brilla, está bien, porque es el brillo del diamante, pero cuando la mentira, algo falsificado, también brilla, entonces las malas energías realmente toman la fuerza de la sefirá esta, la de octava, y de ahí vienen todos los daños. El oferet significa el plomo, es representable en la sefirota, la sefirá octava esta que se llama la sefirá sagrada de Od. Y nosotros por intermedio de que tiramos el plomo en el agua, sacamos el mal ojo y la brujería de la persona que está sufriendo por esto. Y les quiero mostrar, por ejemplo, cómo se hace esto para que vean y entiendan qué importante es encargar algo así cuando es necesario. En general, y en resumen voy a decir, cuando uno no le va las cosas bien, tiene mala sensación, miedos, problemas y no sabe por qué, hace buenas cosas que le tienen que salir bien y no le van, cosas que le traban la bendición, malos sueños, todo eso puede venir por mal ojo. Y necesitamos hacer este ritual, que es el mejor. Cuando yo tiro el plomo al agua, tengo también que pensar nombres sagrados a nombre de la persona. Necesito, como siempre pido, el nombre de la persona y de su mamá, y al nombre de él yo hago esto en el agua, tiro el plomo al agua, y ahí saco el mal ojo y anulo la brujería. Y también puedo saber, según lo que pasa en el agua, lo que se ve en el agua del plomo, cuánto mal ojo tenía brujería y otros problemas, maldiciones y otros problemas. Así que ahora les voy a mostrar cómo se hace esto para que entiendan y sepan que están encargando. Como les dije, necesito el plomo derretido para poder tirarlo en el agua. Y ahora les voy a mostrar cómo es el tikkun que estamos haciendo. Yo este plomo ahora lo derrito a nombre de tal persona que tengo ahora en mi pensamiento, que se llama, y para ello voy a hacer este ritual para anular todo mal ojo y toda brujería o problema que tiene, malas energías, que es lo mismo, y que le provocan no poder tener éxito en su vida, sentir amargura y no estar bien. A nombre de ella yo tiro, pensando en los nombres sagrados que hay que pensar en este momento, para anularle todas las dificultades y los problemas que estaba por causa del mal ojo o de esta brujería o maldición. Voy a repetir las tres cosas que de ahí vienen los problemas. Y en general son malas energías que dominan en la persona y le impiden la alegría, la buena salud, la buena vida. Entonces, en este momento, tenemos confianza en el Creador, que nos dio medios, como podemos debilitar y anular todas esas malas cosas para poder estar alegres, contentos y poder vivir bien y reconocer al nombre sagrado de Hashem. Ahora voy a tirar el plomo, como les dije, en el agua y vamos a ver lo que sale. A nombre de tal persona, como dije, con los nombres sagrados de Hashem, sean anulados todas malas energías sobre esta persona. Ahora, vamos a ver en el plomo y les voy a dar un poquito de explicación para que entiendan cómo se trata. Aquí tenemos una figura y tenemos un mal ojo. Esto, todo que sale aquí, acá hay un mal ojo. Este ojo está así, bien endoblado, como si viene a ser de una persona que la engaña y se manda a la parte como si es buena amiga, pero es una mal ojo, una enemiga por dentro. Y muchas figuras como si hay, conocen, como hay en las plazas que hay esas figuras que hay así, significa que mucha gente chisme alrededor de ella que también le hace problemas. Después tenemos otro mal ojo aquí,
como lo van a ver, muy grueso y duro con raíz. Significa algo de mucho tiempo y que le afecta muchísimo tiempo. Después tenemos también como lechas, que son maldiciones, de gente que la maldice o no habla bien de ella. Y eso daña también al alma. Por eso está prohibido el lashon hará, el hablar mal de una persona. Porque todo lo que uno hace tiene. Y así vemos más flechas por dentro que vienen a ser como maldiciones y peleas con gente. Y estas cosas fue lo que fue anulada en ese momento que tiramos el plomo al agua. Así que esto es una demuestra chiquita. Porque a veces, realmente, si tendríamos que seguir, tengo que derretir el plomo, hacer otra vez, hasta que no salga ninguna señal que significa que se anuló el mal ojo, se anuló todas las malas energías, las maldiciones y todo. La brujería, en este caso no había brujería, y eso se ve cuando tiré el plomo en el agua, no explota nada. Si habría brujería, explotaría. Bueno, después que le mostré este ritual sagrado que recibimos de nuestros grandes sabios de la Kabbalah, y como digo en otros videos, recibí derecho de grandes sabios de la Kabbalah de hacer lo que me lo enseñaron y me dieron la fuerza y el derecho de hacerlo. Espero que Hashem ayude, que no necesitemos estas cosas, pero los que necesitemos, hagan clic al enlace de abajo y encarguen el tikkun, y Hashem va a ayudar, el Creador va a ayudar, y mucha bendición van a ver en la vida.